Quiero que abra su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 1. Quiero iniciar un tiempo, queremos iniciar para enseñarles sobre este libro, para que juntos veamos y estudiemos este libro durante las próximas reuniones. Sé que vamos a ser edificados, porque la palabra siempre edifica nuestras vidas. Amén. Colosenses capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Maturín. Amén. ¿Cuántos quieren que se escriba así de usted? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. ¿Qué hacía Pablo? Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Cuando dice santos, usted sabe que se está refiriendo a los hermanos, a los cristianos. No se está refiriendo a la Santísima tal y al santo no sé cuál. Se está refiriendo a los cristianos, a los hermanos. Así que su hermano que está a su lado diga: es un santo. No porque falla o no falla, sino porque ha sido santificado, declarado santo por medio de la redención. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, versículo 5, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, y también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, por ustedes, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos, diga conmigo, fortalecidos, dígalo fuerte, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Señor, queremos darte gracias por tu preciosa palabra. Señor, gracias por dejarnos tu palabra. Señor, estaríamos en oscuridad, estaríamos desorientados, estaríamos perdidos si no hubieses dejado tu palabra, Señor. Ella es esa lámpara que alumbra nuestro camino, lumbrera nuestro camino. Señor, queremos rogarte que revela tu palabra en nuestras vidas.
Haznos amar más tu palabra, Señor, porque en la medida que nos acercamos a ella, seremos transformados, Señor. Queremos escuchar esta mañana tu consejo, tu instrucción a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y usted le da un aplauso al Señor Jesús. Quiero comenzar esta serie, o como llamamos, para estudiar juntos este libro precioso de Colosenses, y le he llamado Maduros en Cristo. ¿Cómo se llama? Maduros en Cristo. Pablo, esta carta, si todas las cartas son especiales, esta carta tiene una particularidad muy especial. Y es una carga del apóstol por la madurez de la iglesia, por la madurez de los creyentes, porque cada uno de ellos alcanzar esa madurez. Por allí en esta carta donde él dice, porque quiero que cada uno sea presentado maduro a Cristo. Realmente había sobre él una carga general sobre todas las iglesias a las que él tenía, él pastoreaba, él era el apóstol que las había hecho, las había engendrado. Para ponerle un poquito, esta iglesia tenía algo particular, y es que nunca Pablo fue a ese lugar, nunca fue físicamente allá. Esta gente de la ciudad de Colosas, una ciudad pujante, pero que cuando llega el Evangelio estaba en un gran declive. Y Pablo no fue a ese lugar, sino que Epafras fue uno de los que escuchó el mensaje de Jesucristo en Éfeso. Se cree que él estaba en Éfeso cuando Pablo predicó en Éfeso, y entonces allí él se convierte, conoce el Evangelio y va a su ciudad donde él era originario, Colosas, y predica el Evangelio. Y es donde nace la iglesia de Colosas. Obviamente Pablo supo de esto y comenzó de alguna forma a pastorear esta iglesia a través de la forma que él lo hacía. Así que era una iglesia particular porque no conoció a Pablo como tal físicamente. Conocía a Epafras, que les llevó el mensaje de Jesús. Fue una persona que escuchó el mensaje, fue tocada, fue transformada, y entonces fue a su lugar, fue a su ciudad, fue a su tierra y compartió el mensaje a tal punto que nació la iglesia de Colosas. Yo creo que este debe ser el principio de cada creyente. Cuando tú escuchas el Evangelio, los impactados van a ser los cercanos a ti, tus vecinos, tus amigos, las personas cercanas a ti. Cuando tú escuchas el mensaje transformador del Evangelio y lo recibes, eso va a provocar que otros también lo conozcan. Amén. Amén. Así que es una carta bien particular por esa carga del apóstol de que ellos no crecieran como una iglesia inmadura, cimentada en otras cosas que no eran los cimientos correctos de la palabra del Señor. Y entonces él escribe esta carta. Es muy importante saber que detalles, por ejemplo, que historiadores cuentan que quizás 2 años, 3 años posteriores a esta carta, ocurrió un terremoto sin precedentes sobre esta ciudad. Es decir, que posiblemente muchos de estos hermanos perdieron la vida en este terremoto.
2 años después, quizás, a lo sumo quizás 3, se dice que en el año 57, 58, fue escrita esta carta enviada a la iglesia de Colosas. Y en el año 63, 62, después de Cristo obviamente, ocurrió un terremoto devastador, muy grande en esta ciudad. Así que esta carta fue oportuna. El Señor preparaba a los creyentes quizás para lo que podía venir luego. Así que vamos a ser edificados. Diga conmigo, vamos a ser edificados hoy. Vamos juntos a pasearnos aquí. Hoy vamos a estudiar solo un pasaje, imposible que toda la carta. Vamos a estudiar este pasaje. Dice, él saluda, menciona a Timoteo, se cree porque Timoteo estaba colaborando para escribir la carta. Y entonces comienza en el versículo 3, diciendo, siempre orando por ustedes o por vosotros, damos gracias a Dios. Pablo siempre dividía sus oraciones por las iglesias, una en gratitud, buscaba los motivos por qué agradecer de esa gente, de esos creyentes, de esa iglesia. Y número 2, las cosas que ellos necesitaban, oiga bien, en cuanto a su crecimiento espiritual. Nunca vemos a Pablo decir, oro para que tengan para que se puedan ir al tal lugar, oro para que compren tales cosas. Y no era que eso no era importante, pero realmente lo que le importaba a Pablo era el cimiento, la madurez de la iglesia. Y en la mayoría de las cartas empieza agradeciendo cosas y enumera cosas, que no es la excepción aquí, y también intercede por cosas específicas que quería que sucedieran en ellos como creyentes. Y dice, doy gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿oído de quién? Epafras. Epafras fue a visitarlo a Roma y a llevarle el informe de la iglesia de Colosas. Recuerden que Pablo estaba bajo custodia en una casa en Roma, pasó más de 2 años allí esperando su destino, que decidían los jueces, que obviamente usted sabe cuál fue su final. Y mientras eso, él pastoreó las iglesias, recibía a los pastores, a los ancianos, y de esa forma enviaba las cartas a ellos. Y así la mayoría de sus cartas, que fue enviada desde este lugar, desde la cárcel, en este caso bajo custodia en Roma. Entonces Epafras le da un informe y él dice, lo cual oí de ustedes. ¿Qué oyó? De su fe en Cristo Jesús. De su fe en Cristo Jesús, del amor que tienen a todos los santos a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo agradece al Señor y elogia a la iglesia, número 1, por su fe en Cristo. Una iglesia que creyó fielmente en el Señor Jesucristo. Una iglesia que creyó en Jesús como su único Salvador, que no habían otros mediadores, que no podían hacer absolutamente nada por ellos, sino a través de lo que Jesús hizo por ellos. Eso es fe en Jesucristo. Y él dice, oí de su fe en Jesús, oí que ustedes depositaron y toda su confianza, todo su futuro, todas sus vidas, sus corazones a Jesús. Y es que un creyente, hermano, que comienza a madurar, básico, lo primero que tiene que hacer es poner su confianza absoluta en el Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo tiene que ser su centro. Es donde descansa su fe. Es donde está depositada su fe en Él, en el Salvador. Y la semana que viene, aquí mismo vamos a estudiar un poco más sobre Jesús, porque Pablo le dedica un pasaje completo para hablar de la suficiencia, de la soberanía, de la preexistencia del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos quieren aprender la palabra? Diga conmigo, la palabra. Porque la palabra va a provocar algo en nosotros. Y voy a decirle eso más adelante. Así que él les elogia su fe en Jesús. Esta fue una iglesia, así como Epafras, porque luego él dice, pone a Epafras, ustedes siguieron el ejemplo de Epafras en varias cosas, entre esas su fe en Jesús. Nadie que recibe mal el evangelio, o mejor dicho, todo aquel que recibe mal el evangelio, lo transmite mal. Porque el que recibe el evangelio de manera incorrecta, el que lo recibe que es bueno, mira, esto es chévere, para que tus problemas se solucionen, para que sientas paz, para que ya no tengas situaciones difíciles, así recibe el evangelio. Cuando lo va a transmitir, lo transmite así. Y diga conmigo, y ese no es el evangelio. El evangelio es la salvación del ser humano imposibilitado por sus fuerzas para ser salvado. El ser humano, usted sabe que tiene un peso sobre sí, y el peso es que está condenado. El ser humano es un condenado a la muerte eterna. Está condenado, no tiene alternativa, no hay escapatoria, ni por muy moral que sea. En estos días yo les contaba, creo que fue la semana pasada, que leía de alguien, no, mentira, leía un post de un artista por allí conocido. Él dice ser cristiano, yo espero que con todo mi corazón que sí, pero él leía de un gran amigo que murió, y él decía, bueno, tú respetabas mi fe, pero por lo que entendí, esta persona no recibió el mensaje. Pero él decía, yo no sé si saben, si lo leyeron, él decía, pero yo sé que el Señor te tenía un lugar guardado en el cielo, por el corazón que tú tenías, por la persona tan buena y dadivosa, o algo así, estoy parafraseando, diciendo quizás palabras menos, palabras más. Y yo decía, qué error tan grande, porque no es así. Mira, una persona puede ser extremadamente buena, pero si no tiene a Jesús está perdida. Porque dice la Biblia, y usted tiene que saber esto, Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aun uno. Diga conmigo, ni aun uno. Pastor, pero ni aun uno. No hay. Todos, dice por allí también, están destituidos, condenados. Todos absolutamente, no hay alternativa. El evangelio es las noticias de salvación para un condenado. Amén. Usted se puede imaginar a una persona que llega, está condenada a pena de muerte. Usted creo que ha escuchado este ejemplo varias veces, y entonces a punto ya de que su condena sea ejecutada, llega alguien y le dice, te tengo buenas noticias. Fulano de tal acaba de tomar tu lugar y tú estás siendo absuelto de todos los cargos. A partir de ahora tú eres un hombre libre porque él tomó tu lugar y él va a ser ejecutado en tu lugar. Digo, ¿había alguna esperanza para ese hombre? No, diga conmigo, no. Él estaba perdido como tú y yo. No podíamos hacer nada. No podíamos hacer nada absolutamente para ser salvados de esa condenación. Ya la sentencia estaba dictada aún antes del juicio. Estaba dictada.
Pero el Evangelio es que el Señor Jesús tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados, ocupó nuestro lugar, y entonces ahora el justo fue declarado inocente. No porque sea justo, sino porque un justo que nunca cometió pecado tomó su lugar, y entonces él fue declarado justo e inocente por causa de la justicia del Señor. Amén, denle un aplauso a Jesús. Eso es el Evangelio. Usted tiene que entenderlo, hermano. Y cuando usted comparte el mensaje, entonces, ¿qué les elogia al apóstol aquí? Que ellos creyeron en Jesús. Seguramente, como eran todas esas ciudades llenas de mucho orgullo, llenos de mucha autosuficiencia, eran en aquel momento ciudades que creían en una y otra filosofía, que creían en una y otra cosa. Cualquier cosa que hablaba del hombre parecía como que se parece mucho a esta generación, porque hoy esta generación está cada vez más centrada en el hombre. Es que tú puedes ser Dios, es que tú no hay nada que puedas, no hay límites para ti, es que empodérate, es que no hay absolutamente nada que te puedas equivocar. No, hermano, el hombre está perdido, está condenado, es un pecador. Jesucristo, el Salvador, le dio esperanza, vida al ser humano. Y esta gente dijo: es verdad, nada, ni filosofía, ni nada, solo Cristo Jesús, Él me salva. Y ellos creyeron de todo corazón. Y Pablo elogia esto. Pablo elogia su fe en Cristo Jesús. La pregunta: ¿dónde está puesta tu fe? Está puesta, y cuando digo tu fe, yo no me estoy refiriendo a necesidades, a milagros que Dios quiere hacer en tu vida. No, me estoy refiriendo a tu cimiento. ¿Por qué tú crees que eres salvado? ¿Porque eres muy bueno? ¿Porque vienes a Vida Church? ¿Porque estás aquí en esta iglesia? ¿Porque eres fulano de tal? ¿Porque eres el líder tal? No, porque Jesucristo tomó mi lugar. Yo soy un pecador que Él, no sé por qué, pero tuvo misericordia de mí, me perdonó, tomó mi lugar, y toda mi fe está puesta en Él, en el Salvador. ¡Aleluya! Eso es creer en Jesús. Si va a aplaudir, aplauda fuerte. Segundo, lo que elogia el apóstol, elogia el amor a los hermanos. Él elogia de los colosenses que ellos se amaban unos a otros. Dice: doy gracias a Dios por su fe en Jesús. Doy gracias a Dios por el amor que tienen a todos los santos, por ese amor que tienen a todos los hermanos. Y eso es un efecto de el mensaje transformador del Evangelio. Algo te une de manera sobrenatural a ese hermano que está a tu lado. Mira lo que está a tu lado. Algo te une, y es la fe común en Jesús, que se derramó una misma sangre para salvarnos, y produce un amor sobrenatural. Produce un amor que excede a cualquiera de la sociedad que tiene algún interés. Es que me conviene yo ser amigo de fulano, porque él puede ser una buena posibilidad para que yo tenga algo. Es que mira, es bueno que tú seas amigo de no sé quién. Pero aquí hay un amor desinteresado. No me importa quién eres tú, o de dónde vengas, o lo que tú tengas. Es un amor sobrenatural. Es un amor que excede cualquier cosa. Es el amor que produce el Señor Jesucristo entre sus hijos. Pablo elogia eso. Pablo le dice: el amor que ustedes tienen a todos los santos. Diga conmigo: a todos. Dígalo fuerte: a todos los santos, a todos los hermanos. Pastor, a todos. Dígalo otra vez: a todos. ¿O acaso usted dice: fulanito de tal me cae mal en la iglesia?
Ahí hay que revisar su fe. Es que hay gente que le cuesta amar. ¿Y tú crees que tú no costaste amar? Te pregunto, ¿tú crees que no fue difícil quizás amarte? Pero el Señor te amó. Amén. Sí, hermano, la gente, y para los que están escribiendo, de las mejores relaciones tienen que ser los redimidos por la sangre de Jesucristo. La gente de las mejores relaciones, una familia que se convierte al Señor Jesucristo, ¿por qué viene a mejorar las relaciones? No tanto por su nexo filial, eso es importante. No tanto una pareja por la pasión, el desborde de esa pareja. ¿Sabe qué? Por el amor sobrenatural del Señor Jesucristo en nosotros. Ese es el amor que no se vence. Óigame bien, de ese amor se refiere 1 Corintios 13. Porque usted le choca a 1 Corintios 13. Porque usted lo concibe bajo un amor emocional, bajo un amor inestable, bajo un amor condicional. Es que si él no. 1 Corintios 13, por eso dice, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Porque es un amor que no se vence, que no se acaba. Y ahí esa traducción de ese amor es el amor ágape. Es el amor del Señor. Es un amor sobrenatural. Y eso es lo que elogia Pablo. Así que un matrimonio, ¿por qué se hace fuerte? Porque son maduros en Cristo el matrimonio. Amén, hermano. ¿De dónde viene la capacidad genuina de otorgar perdón una y otra vez? Del Señor Jesucristo. Eso es imposible en nuestras fuerzas. En la medida que un matrimonio sea maduro en Cristo, se dará madura su relación. Será madura su amor, porque su amor no estará fundamentado en un amor eros, en un amor natural, en un amor carnal, en un amor solamente por pasión, porque eso se va. Con el tiempo va bajando, pero el amor que permanece, ese que permanece y permanece para siempre, es el amor que puede traer el Señor Jesús una vez que nacemos de nuevo. Dele un aplauso al Señor. Bendito Dios por ese amor. Entonces Pablo le elogia su fe en Jesús, elogia su amor por todos los santos y luego le dice, a causa de la esperanza. Ustedes, quiero elogiarlos porque tienen un amor increíble, una fe en Jesús tremenda. Pero ¿qué generó todo eso? Una esperanza suprema. Una esperanza mayor. Y aquí Pablo menciona la triada que él le encanta mencionar en muchas cartas: fe, esperanza y amor. O amor, fe y esperanza. Visto desde este contexto, como les estoy hablando, una fe no superflua, no una fe vacía, una fe en Jesucristo, un amor entre los hermanos, y ese amor que genera las verdaderas relaciones fuertes. ¿Y por qué se genera eso? Pablo lo dice aquí, por una esperanza que está guardada en los cielos. Diga conmigo, que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! Él les dice, ustedes son así porque son gente llena de esperanza. ¿Y cuál esperanza? La esperanza de la vida eterna, la esperanza de la eternidad. Hermano, cualquier adversidad que tú y yo podamos vivir, por eso dice Romanos 8:28,
Que nada de lo que vivas en el presente, todas las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Se refiere a nuestra herencia en los cielos. Amén. A eso se refiere esa palabra. Se refiere a esa esperanza celestial. ¿Sabe qué ha sucedido con el evangelio hoy en día? Que se ha vendido tan barato, porque toda la esperanza está puesta acá. Cuando hablamos de esperanza, pensamos en un futuro aquí. Esta gente, estos creyentes, usted mencionaba esta palabra esperanza, y ellos pensaban en su herencia en los cielos. Era gente que sabía que esta vida era nada, pasajera, solo tenía un propósito: cumplir lo que Dios nos asignó a cumplir acá. Pero la verdadera vida, la plenitud genuina, está en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y oiga bien, ¿por qué mucha gente deja la fe? Porque su cimiento no es la esperanza guardada en los cielos. Es porque es esperanza aquí en la tierra. Y si pasa el tiempo y eso no se cumple, yo tengo esperanza de que un día Dios me va a sacar de esta pobreza. Si usted tiene problemas de dinero, y tengo esperanza de que mañana, en unos años, yo tendré mucho dinero. Si ese es el cimiento y llegan y pasan los años y usted sigue limpio, su fe se derrumba. ¿Sí me están captando, verdad? Porque la esperanza genuina no está aquí. Quiero decirte, no está aquí. Con esto no estoy diciendo de que Dios no te pueda bendecir, de que Dios no quiera hacer cosas contigo. Yo no estoy diciendo eso. Pero no puedes poner tu esperanza aquí, hermano. Eso es de los inmaduros en la fe. Eso es de gente que no ha madurado en Cristo Jesús. Los maduros en Cristo tienen una esperanza guardada en los cielos. Por eso no hay dificultad, no hay aflicción, no hay dolor que pueda ser superado por la esperanza de la eternidad. Amén. En estos días escuchaba un predicador decir algo que me ministró tanto, y ponía como ejemplo las mujeres que paren. ¿Cuántas mujeres aquí han parido? Digo parido, que parieron, pues empujaron y salió ese muchacho. Ok. ¿Cuántas cesáreas? Ok. Son igualitos mujeres como todas. Mi esposa fue cesárea. Pero las que parieron, cuenta este pastor, dice que son dolores. Mi esposa vivió dolores de parto con Hadai. ¿Todavía? No, mentira. Dolores de parto porque ella empezó a tener contracciones. Y recuerdo esa noche y estaba mi suegra con nosotros y ella dice, estos son contracciones. Y nosotros, no lo diga, no lo declare. Usted sabe de dónde es. Y entonces eran contracciones y decía, uy, no, mira, la barriga y era cada cierto tiempo y eran unos dolores. Yo le veía la carita a mi esposa y wow. Y eso fue un ratico. Al día siguiente la vio, no, tú estás en trabajo de parto, vamos a hacerte cesárea. Pues ya estaba programado hacer cesárea. Pero los dolores de parto, para los que la han vivido todo el trabajo de parto, sé que es algo tremendo. Digo sé, no porque lo he vivido, sino porque escucho, porque sí, son dolores, me imagino, y hemos escuchado. Una vez estábamos acompañando a una discípula por allá en Maracay y pegó un grito que, Dios mío, se murió esa muchacha. Ella hizo, se escuchó en la sala de espera y era que parió al muchacho. Nació Benjamín, era la pastora Glenda de Vida Short La Victoria, en aquel momento nuestros discípulos. Y entonces los dolores son terribles, pero cuenta este pastor
porque ocurre algo. Hay toda una explicación científica que no me voy a detener a explicarla, pero algo ocurre en la memoria emocional cuando ponen al bebé acá en el pecho de su mamá. Los dolores que hace unos minutos acaba de sufrir se olvidan por completo. Es una cosa que no es que la persona, ay, ya va, es que me acuerdo de ese dolor. No, pusieron a ese bebé aquí. ¿Cuántas mamás hoy pueden decir, sí? Ese dolor se olvida cuando pusieron ese bebé aquí. Y entonces aquello, él dice, es un fenómeno. Este pastor es médico y explicaba. Pero me encantó como por el ejemplo que él puso, porque él dijo, algo así más o menos va a pasar cuando usted entre al cielo. Cuando usted esté llegando al cielo, al reino de los cielos. Y yo quiero que como creyente maduro, usted no vea esto como una cosa etérea, como una cosa súper mística. No, hermano, es su casa, es su hogar. Ese es el día de nuestra redención. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más problema de que lo que tengo que pagar, no tengo que pagar. Allí usted tiene herencia. Dice la Biblia que el Señor Jesús, mi Jesús, fue a prepararnos una casa, una morada allá. Allí está todo. No habrá más pecado, más lucha que esto, que tal pecado, que no. Allí estaremos con Él para la eternidad. Y Él dice esto. Él dice, cuando usted llegue allá, ocurrirá algo que usted va a olvidar todo dolor. Óigame bien, los dolores actuales tienen que ser filtrados por la esperanza de la eternidad. Pablo les dijo, ustedes tienen fe en Jesús, amor entre ustedes, porque tienen una esperanza que está guardada en los cielos, una esperanza que les está guardada en los cielos. Ustedes saben cuál es su destino. ¿Y por qué lo saben? Y entonces Él les dice, porque recibieron la palabra del Evangelio que les fue predicada. Y aquí voy muy importante, porque Pablo utiliza acá una palabra que me llamó mucho la atención. Si usted tiene su Biblia ahí física o lo puede hacer en su dispositivo, subraye la palabra verdadera. Dice, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. Diga conmigo, verdadera. Dígalo fuerte, verdadera del Evangelio. Si Él dice verdadera, ¿será que es que hay una falsa? Yo creo que sí. Hay un falso mensaje del Evangelio. Entre muchas cosas, el falso mensaje del Evangelio es bienestar aquí. El falso mensaje del Evangelio es bienestar aquí. Ven a Jesucristo y todos tus problemas serán resueltos. Ven a Jesús y más nunca te va a perseguir la enfermedad. Ven a Jesús y vas a ser muy próspero. ¿Usted ha escuchado eso? Eso es un falso mensaje. Cuando usted escuche esto, usted diga, esto es un falso mensaje del Evangelio. Porque sabe, el mensaje del Evangelio puro y genuino es que, óyeme bien, estás perdido. Porque no hay esperanza. Eres bueno, pero eres considerado pecador. Y tú sabes que eres pecador. Necesitas arrepentirte, reconocerlo y aceptar a Jesús como tu único Salvador. El único que puede, el único que tomó tu lugar. No hay otra esperanza. Tú quieres salvarte de la ira venidera. Tú quieres salvarte de la condenación eterna. Tienes que venir a Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo
Si tú reconoces a Jesucristo como tu Salvador y tú le dices que hoy perdone tus pecados, óyeme bien, tú recibes la vida eterna. En ese instante, si tú mueres ahora, tu destino eterno será en el cielo. No porque fuiste bueno o fuiste malo, como este artista que decía de su amigo, muy adolorido por su amigo, pero si no tiene a Jesús, su destino eterno es la condenación eterna. Se nos ha vendido una idea de que decir la palabra infierno asusta a la gente, y el Señor Jesús habló del infierno como nadie. Es cierto que el mensaje no es el infierno, el mensaje es que te puede salvar del infierno. ¿Sí me entienden lo que les digo? El mensaje no es que te asustes, porque ese es el infierno. Si tú crees, está bien. Si tú no crees, está bien. Pero óyeme bien, hay un destino. Y solamente lo que Jesús hizo puede cambiar ese destino eterno. Ahora mire lo que le dice Pablo. Ustedes, porque recibieron la verdadera palabra del Evangelio, tienen esa esperanza. Miren esto. Porque hay cristianos desesperanzados, desanimados, derrumbados y que abandonan la fe. ¿Por qué? Porque recibieron un mensaje falso del Evangelio. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Predica, diga al que tiene a su lado, predica el Evangelio, pero predícalo correctamente. Y óyeme bien, qué poderoso es esto, porque el mensaje verdadero del Evangelio es el único mensaje que puede afectar el destino eterno de los seres humanos. No hay ningún otro mensaje de los filósofos más, los eruditos, de Mahatma Gandhi, de no sé quién, menciónenme filósofos, a ver, ustedes que saben bastante. De Aristóteles, de el otro, de Einstein, de no sé quién. Ningún mensaje de ellos puede cambiar el destino eterno. El mensaje del Evangelio de Jesucristo puede afectar en ese instante, si la persona lo cree y lo recibe, su destino eterno. Eso merece un aplauso, hermano. Yo no sé, pero usted merece un aplauso. Esperanza que está guardada. Y dice, vamos a seguir para avanzar, ir cerrando. Dice que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo. ¿Qué llegó? El mensaje verdadero del Evangelio. ¿Qué llegó? El mensaje, y anote bien, verdadero del Evangelio. No, ese es el mensaje de bienestar aquí. Ven y todos tus problemas, ven y aquí tendrás, ven, estás pobre, vas a crecer financieramente, ven, porque casi que el multinivel evangelístico. No, hermano, yo no puedo decirte hoy que todos tus problemas se van a solucionar, querido amigo, si tú estás por primera vez aquí, pero te puedo decir que ya no vas a estar solo en tus problemas. Te puedo decir que Él va a estar contigo por el resto de tus días. Te puedo decir que cuando partas de esta tierra, si tienes a Jesucristo, vas a ir al cielo con toda seguridad, te lo puedo decir. Porque su palabra lo dice y esa es la esperanza más gloriosa. Amén. Eso sí te lo puedo decir. Y no que los problemas van a cambiar o van a salir. Él va a estar contigo. Él no te va a dejar. Amén. Entonces dice, esa palabra, ese mensaje llegó hasta ustedes. ¿Por qué llegó? Dice el versículo 7, por Epafras. Llegó ese mensaje hasta ustedes como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad.
Me encanta porque Pablo dice, alguien que recibe el Evangelio se vuelve un multiplicador de él. Por eso hay que reflexionar hoy nuestra madurez en Cristo. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no compartimos? Si, hermano, usted tiene en sus manos el mensaje que a esa persona hoy le puede cambiar su destino eterno. ¿Usted sabe que usted y yo tenemos seguro? Usted sabe que usted y yo tenemos seguro, pero seguro. ¿Ustedes saben qué es seguro? Diga conmigo, mire. Diga que lo que está a su lado, mire. ¡Ay, no, pastor! ¡Uy! ¡El Señor reprenda! Mano, eso usted lo tiene seguro. ¿O no? O usted dice, no, yo nunca me voy a morir. Hermano, no. Usted tarde o temprano se va. Pero ¿sabe una cosa? El que tiene a Jesucristo, no el que es evangélico. Porque hay gente que dice que es evangélica pero no tiene a Jesucristo. ¿Sabía eso? No han nacido de nuevo. Después es otro tema. El que tiene a Jesucristo, ese sabe que al cerrar los ojos aquí, enseguida será escoltado a la casa verdadera, a la patria celestial. ¡Aleluya! Y hay una canción muy vieja que dice, a ver, acompáñenme, dice, más allá del sol, más allá del sol. ¿Quién se la sabe? Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Allí está mi casa. Allí está, deje de estar viendo San Miguel. Ay, cuando yo viva ahí. No. Mire el sol y diga, esa es mi verdadera morada, mi verdadera casa. Yo no estoy propiciando que usted, ay, pobreza, como decían los discípulos el viernes, pie descalzo. No, claro que sí, si usted quiere tener una mejor casa, pero esa no es la vida. Ese no es lo más importante. Ese no es lo relevante. Si usted quiere cambiar de carro, yo quiero tener un Toyota. Pero eso no es lo relevante, hermano. Si Dios me lo da, amén. Y óigame bien, y si me quedo toda la vida con la Meriva blanca, amén. Y eso no es conformismo, es fe puesta solo en mi Jesús. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Y eso no estoy diciendo, no aspires, no quieras, no. Le estoy hablando de dónde está puesta su vida. Porque aquí no, hermano. Esta tierra cada vez se pone peor. ¿Usted sabe eso? Esto cada vez va a empeorar. Óigame bien y apréndalo, hermano querido, amado precioso. Usted escuche un mensaje que le diga, es que todo va a mejorar en la tierra. Salga corriendo. Eso es falso. Eso no es bíblico. Porque el futuro de la tierra es empeorar. Eso es lo bíblico. ¿Usted sabe eso? Cada vez irá de peor en peor. Ya esta tierra está enferma y con una enfermedad incurable. Solamente Jesucristo puede salvarnos de toda la ira venidera. Amén, hermano. Ese mensaje es el mensaje transformador de las personas. Mire lo que Pablo le dice a los de Colosas. Le dice, su mensaje ha crecido, ha ido. Y me encanta porque dice, porque lo aprendieron de Epafras, su pastor, su líder. Porque Epafras escuchó a Pablo en Éfeso. Y él empezó a pensar, mi gente de Colosas,
Tienes que escuchar el mensaje que les va a salvar. Y recibió el mensaje Epafras y fue a Colosas y habló el mensaje, y esa gente de Colosas tenía el mismo espíritu. Ellos decían: no, ahora yo tengo que decirle a mi familia, ahora yo tengo que decirle al otro, ahora tengo que decirle a no sé quién. Y Colosas causó que naciera la iglesia de la Odisea, que usted sabe que es una de las iglesias que mencionan en las 7 iglesias. Hizo que nacieran otras iglesias. ¿Por qué? Porque había en ellos una necesidad demasiado fuerte de compartir el mensaje salvador del Evangelio de Jesucristo. Óigame bien, hermano querido, un cristiano maduro no para de hablar, no para de compartir el mensaje. Un cristiano maduro es alguien que tiene carga porque se va a perder. Entonces es un anunciador, es un vocero. Aprovecha una oportunidad. Si usted tiene una sola persona frente a usted, aproveche la oportunidad, porque quizás sea la única. Quizás esa persona se retira de su presencia y va a ir ya a enfrentar la muerte, y Dios te da la oportunidad. Aprovechala. Tienes el mensaje que cambia el destino eterno. Aprovecha la oportunidad con tus vecinos, aprovecha la oportunidad con tus amigos, porque esta es la única que tienes para eso. Cuando tú fuiste impactado con el mensaje: yo fui salvado, yo merecía la condenación, estoy salvado porque Él tuvo misericordia de mí. Yo quiero que muchos se salven de la condenación eterna. Aleluya. Dice: este evangelio llegó hasta ustedes y llegó a todo el mundo. Lleva fruto desde el día que lo oíste. Diga conmigo: desde el día que lo oíste. Es decir, que desde que esa gente se convirtió, está anunciando el evangelio. Y entonces dice: lo aprendieron así de Epafras, nuestro consiervo amado, un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y entonces Pablo menciona otro bloque: su intercesión por la gente. Aquí estábamos por su oración de gratitud, que incluye su fe en Jesús, su amor unos por los otros, su esperanza en los cielos y su mensaje que no para de ser divulgado. No se detiene, constantemente están compartiendo el mensaje, y ha crecido, y va otro y lo comparte, y va otro. Oro al Señor mientras preparaba este mensaje: Señor, los próximos años danos muchos Epafras en Vida Shore Maturín. Epafras que hagan nacer y proclamen el evangelio alrededor de toda esta tierra. Señor, oramos para que nazcan ministerios, que nazca la iglesia tuya en cada sector, en cada barrio, en cada lugar, en cada calle. Hayan grupos vida, Epafras, compartiendo el mensaje del evangelio. Pero también en cada municipio, en cada pueblito, en cada caserío, hayan Epafras compartiendo el mensaje del evangelio. Señor, haznos una iglesia de muchos Epafras. ¿Cuántos quieren ser Epafras? Dele un aplauso a Jesús. Y cierro, no sé si me acompañan, el capítulo 9, voy a avanzar lo más rápido. Versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. ¿Qué dice Pablo? No nos paramos de orar. Yo me imagino que Pablo tenía una organización para orar. Me supongo cómo lo hacía. Dedicaba tiempo por orar por cada iglesia. Casi siempre era la misma oración: gratitud y una intercesión por cosas específicas. Óigame, nunca en su oración por la iglesia menciona cosas materiales. Y no es que no sean importantes, sino que eso no era lo cimiento, lo relevante.
Y Pablo entonces dice, ¿por qué no paro de orar por ustedes y de pedir que qué cosa? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo pidió algo tremendo, pidió conocimiento de Dios sobre esos creyentes. Un creyente maduro conoce de Dios, de su carácter, de quién es Dios y dónde lo... ¿Dónde? Dígame, ¿dónde lo conoce? Pastor, porque me espeluqué. Pastor, porque así lo conoce. En su palabra. En su palabra. Si usted tiene allí su Biblia, levántela. Yo tengo aquí el iPad donde está la Biblia. Levántela. Porque sabe, esa Biblia que usted tiene es la garantía de que usted sea maduro en Cristo. Allí usted conoce de Dios y a Dios. Porque hay creyentes que no saben, no se hallan cuando llega la gran dificultad, la prueba, porque no están cimentados en el conocimiento de Dios. Y Pablo dice, ora con carga, y me uno a esa oración hoy por Vida Shore Maturín. Pablo dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Conocer a Dios, su persona, su carácter y conocer su voluntad. Es decir, ¿qué quiere Él de mí? Yo me acerco a la palabra para conocer la persona de Dios. La persona de Dios la conoces en su palabra. Allí está revelada el carácter, lo que es Él. Usted conocerá más a Dios en la medida que te acerques más a la palabra, obviamente, y tengas vida de oración. Una vida de oración ligada al estudio, a la profundidad de las Escrituras. Y eso a su vez, dice él, que conozcan su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Es que conozcan lo que Él quiere de ti, lo que Él quiere de tu vida, lo que Él demanda, cómo vivir tu vida. Porque hay tantos creyentes que no, usted los ve iguales. Llegaron a la iglesia con cierto tipo de problemas en su carácter. Pasan los años y los tiene igual. ¿Sabe por qué? Porque no tiene el conocimiento de Dios ni de su voluntad. Y entonces, por ende, no puede vivir la vida conforme al modelo que el Señor estableció para él. ¿Cuántos me entienden hasta aquí? Dice, entonces yo oro para que ustedes sean llenos de ese conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren lo que dijo un comentarista que me encantó. Dije, la ignorancia de Dios y de su palabra será la fuente de toda tristeza sin retorno, de todo desaliento, será la fuente de toda desviación de la verdad. La ignorancia. Pablo aquí menciona una frase o un término. Él aquí habla de inteligencia espiritual. Diga conmigo, inteligencia espiritual. Miren lo que dice, lo dice allí el versículo 9. Sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es saber
que hacer conforme a la instrucción divina en cada área de mi vida. Saber qué hacer, cómo actuar, cómo responder, de qué forma conduzco mi vida, si es un negocio, si es esto. La palabra es clara con todo. Eso es inteligencia, lo sé. Inteligencia es que lo sé, conocimiento lo sé, sabiduría es que lo sé aplicar. Sabiduría es la capacidad para aplicar, ejecutar. ¿Usted conoce gente que se sabe la Biblia? ¿Cuántos lo conocen? Pero sus vidas no sirven para nada, porque no tiene sabiduría. Eso no ha producido nada en su vida. Sus carácter destruido, no, pero se saben la Biblia. Yo los conozco. Ustedes se las cantan y te la recitan y tal, y no sé qué, y allá dice esto, y allá, y como dijo fulano. Yo le digo, ¿por qué tu vida va tan en desacorde a lo que tú sabes? Claro, no hay sabiduría. Tú no has aplicado nada de lo que tú has recibido. Quizás en algunos casos porque no nació de nuevo o no ha nacido de nuevo. Y solamente a través de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, de la persona del Espíritu Santo, es que nosotros podemos ser regenerados y transformados. No hay forma natural de hacerlo. Pero el creyente madura, se cimienta y es capaz de levantarse bajo cualquier circunstancia en la medida que conoce las Escrituras y tiene sabiduría para aplicarla. ¿Sí me entiende lo que les digo? Queridos padres, yo quiero que escuchen esto. Ustedes no pueden criar a sus hijos bajo el concepto humano. Tienen que criar a sus hijos bajo la instrucción divina. Antes de que sepan lo que dijo el profesional, vean lo que la palabra dice. Porque eso es lo que realmente te asegura que tu hijo va a crecer en cimiento correcto. Y habla de tu madurez. Diga conmigo, de mi madurez. Diga que tiene a su lado, de tu madurez en Cristo. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde? ¿Qué hago? Dice, yo quiero, oro, clamo, que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad, que sepan qué hacer, cómo hacerlo en el momento conforme a lo que la palabra establece. Inteligencia espiritual. Y entonces dice, ¿qué produce eso? ¿Qué produce ser lleno de ese conocimiento? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo dice, ¿qué va a producir eso? Va a producir una vida que va a agradar al Señor. De pronto tú estás frustrado, pastor, yo no puedo, ¿qué hago? Seguramente porque no has crecido en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Acércate a la palabra. Queridos hermanos, preciosa iglesia Vida Shore, crece en la palabra del Señor, crece en ella. No es posible que usted escuche la palabra cuando solamente viene el domingo y el pastor se la predica. Eso es inmadurez en Cristo. No es posible que usted dependa de una palabrita para que, ay, si no escuchaba la palabra yo me moría hoy. No, porque si usted está cerca de la palabra día tras día, usted jamás se va a derrumbar, porque la palabra es el ancla, la palabra te sostiene, la palabra te va a hacer resistir. Apláudele fuerte a Jesús. Hay que madurar en Cristo Jesús para que ande
andes como es digno del Señor. Es imposible, óigame bien, está directamente ligado tu inteligencia espiritual, tu madurez, tu conocimiento de su voluntad, de su palabra, a tu conducta en tu vida cristiana, a cómo vas a actuar en cada aspecto de tu vida, en cada momento que necesites actuar, agradándole en todo. Una vida que le agrada. Diga conmigo, en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Es decir, tu vida va a generar las salvaciones por gracia. ¿Cuántos saben eso? Tú no puedes hacer nada para que seas salvo. No es que yo soy bueno, es que yo voy a hacer esto, es que yo voy a ayudar a los pobres porque eso me dará el cielo. ¡No! Con el respeto debido a todos los presentes. La religión tradicional enseña eso, que la salvación es por obras. En la medida que tú más obras haces, más te ganas el cielo. Que la gente está tan engañada, porque eso no enseña la Biblia, y es la misma. La Biblia dice que es por gracia, que es un regalo inmerecido, que no podemos hacer nada, que lo único que hacemos es reconocerlo, es decir, sí, lo necesito, sí, quiero que Él me salve, perdona mis pecados y creo que tú eres mi Salvador. Y ya, diga conmigo, y ya, allí eres salvo. La salvación es por gracia, no por obras. La religión tradicional dice, eres salvo por obras, y mientras más obras, más salvo serás. Qué engaño tan grande. Pero la salvación es por gracia. Pero una vez que tú eres salvo, entonces manifiestas obras. El salvado, oiga esto, porque es muy importante. El salvado, el que recibió a Cristo, comienza a dar un fruto. Y esos frutos son de buenas obras. Te conviertes en una persona totalmente distinta. No eres salvo porque eres moralista y porque ahora dices no al aborto. Eso no da salvación. Pero cuando eres salvo, entonces comienzas a manifestar la vida del Señor en tu vida. Empiezas a hacer lo que a Dios le agrada. Eso es parte de ese proceso, de ese hermoso milagro del nuevo nacimiento. ¿Cuántos me entienden? Pero si tú eres salvado, yo quiero que usted me entienda esto. Usted tiene que salir de aquí seguro que es salvo. Usted no puede decir, bueno, me estoy portando bien. Yo creo que poquito a poco estoy llegando al cielo. Eso es incorrecto, inmadurez. Usted tiene que tener lo que se llama seguridad de salvación. Yo sé que ayer me dio una jaqueca terrible. Tuve unas horas con un dolor de cabeza que no lo soportaba, con náusea. Mi esposa salió a comprarme una pastilla y yo dije, ay, como que llegó mi hora. Pero yo no tenía miedo absoluto. Si me voy, sé a dónde voy. Yo tengo la plena seguridad y pequé unos minutos antes de resistir con el dolor de cabeza. Pequé. Usted peca. ¿Cuántos pecan aquí? ¿Cuántos pecan? ¿Sabe cuándo usted va a dejar de pecar? En el cielo. Por eso quiero irme para el cielo. Ahí dice que ese es el día de nuestra redención. Allí no habrá más pecado. Por eso usted peca. No practica el pecado, pero peca por esa naturaleza pecaminosa. Pero yo tengo la certeza de que soy salvo. Pero óigame bien, ¿cuál es la evidencia de que alguien es salvo? ¿Cuál es la evidencia? Su vida transformada. Tenemos un falso concepto. Tú eres salvo. ¿Por qué? Porque hiciste una oración. Y la persona ni entendía
ni sabía, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Pasa, pasa, le dijeron, y pasó, y aquí estaba. Amén. Oraron por él, se fue para su silla. Le dijeron, mira, el jueves vienes para el grupo vida. Sí, voy para el grupo vida. Y mira, y ahora vas para Conexión Vital. Ay, sí, voy para Conexión Vital. Pero no tiene idea. Por eso no vive nada. Usted no ve fruto. Un salvado, oiga bien, un salvado que recibió a Jesús, de verdad, empieza a dar fruto. Su vida empieza a ser transformada. Entonces el que robaba empieza a recibir rechazo. Yo no quiero robar más. Si era un vulgar con sus palabras, el Espíritu Santo comienza una obra en él porque nació de nuevo y de pronto se le salió me pasó a mí cuando recibí a Cristo. Y al día siguiente estaba con mis amigos y dije, tánchale, el amable. Y eso me sonó tan, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Pero qué dije? ¿Pero por qué? Es que había sido salvado. Estaba la regeneración obrándose en mi vida. Yo había nacido de nuevo. Y no porque me lo impusieron. Y el pastor, pendiente, no digas grosería. Si te las escucho, me voy todas las noches a recorrer. Me fui para el río ayer para ver quién estaba bailando allí en el evento. Porque yo quiero ver. Si usted fue salvado, usted rechazará cosas como esa. Dirá, esta no es mi ambiente, esta no es mi vida, yo no quiero esto, porque yo tengo otras cosas, otros intereses, otros gustos. Hay algo que nació en mi vida y es que naciste de nuevo, hermano. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Entonces no eres salvo por obras, porque seas bueno y te santifiques vas a ser salvado. Pero si eres salvado, vas a ser santo. Eso es automático. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Termino con esto. Dice, para que anden como es digno del Señor, llevando fruto. Diga conmigo, llevando fruto de una vida transformada. ¿Fruto de qué? De buenas obras, de una vida transformada, creciendo en el conocimiento de Dios. Y me encantan los próximos versículos. Voy a intentar ser breve, es difícil. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, diga conmigo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Finalmente, ¿qué Pablo dice? Pablo dice, esa madurez te va a hacer alguien fuerte de carácter. Fuerte, no por ti, sino por causa de la obra de Dios en tu vida. Dice, con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para que tengas paciencia. ¿Saben qué es paciencia, verdad? Resistencia en la adversidad. Para que tengas longanimidad. ¿Usted sabe qué es longanimidad? La capacidad de perseverar y de mantenerme fiel a pesar de. Viene de la palabra ánimo, largo ánimo, ánimo que permanece, ánimo que prevalece, longanimidad. Pero también esta palabra tiene una relación con generosidad. Longanimidad es ser generoso en la adversidad. Eso es madurez. Un síntoma de madurez en Cristo es la capacidad del creyente de resistir las pruebas. Queridos hermanos, este mundo no está hecho para ti y para mí. Nosotros estamos viviendo bajo un mundo
que ya no está hecho para nosotros. Estamos viviendo bajo un mundo caído, y por ser un mundo caído hay dolor, hay sufrimiento, y usted y yo no estamos exentos de él. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando tienes a Cristo, cuando eres maduro en Cristo, en la palabra, eres fortalecido con todo poder, con la potencia de su gloria, para que tengas madurez para ser paciente, para tener longanimidad y tengas gozo. ¡Aleluya! Gozo, es decir, que a pesar de que estás viviendo la dificultad, a pesar de que estás viviendo el dolor, óigame bien, y quiero también decirles esto, estoy desmontando cosas, porque nosotros estamos saliendo de un evangelio diferente. Nosotros estábamos en un evangelio diferente que se está predicando de manera terrible en la iglesia del día de esta generación. Y yo tengo que, como se los dije hace unos días atrás, que lo sacaron por las redes, esto no lo van a sacar, se los tengo que decir hoy. Si en algún momento se los prediqué y le pedí perdón al Señor, yo tengo que predicarles ahora el evangelio genuino de la palabra del Señor. Y yo tengo que decirles que en el mundo tendrán aflicción, que va a haber dolor, que va a haber dificultad, que quizás te vas a enfermar, que quizás algunos de ustedes te pasarán por circunstancias muy duras y muy difíciles, que el evangelio no es para librarte de ellas, es para librarte de la condenación eterna. Decirte que vas a vivir aflicción. Juan 16:33, Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero confía, papá, yo vencí al mundo. Pero la vas a tener. Y el que tiene a su lado, pero la vas a tener. Cuando lleguen, no te sientas, pero ¿qué es esto? Pero yo soy cristiano. ¿Cómo andan muchos, hermanos? Escúcheme bien, hay un estudio científico que para los pelos, y ya voy a cerrar, perdonen que este tipo de mensaje expositivo es un poco más largo. Hay una estadística que están estudiando científicos, incluso no cristianos, de cientos de iglesias cerrando a diario sus puertas, aquí y en el mundo. Se cree que miles y cientos de miles de creyentes no regresaron a sus iglesias después de la pandemia. ¿Usted sabe por qué es eso, hermano? Por el falso evangelio que se ha predicado. Porque se ha dicho: tranquilos, Dios siempre te tendrá lo mejor. Tranquilo, que lo que viene es que vas a tener plata, que lo que viene es lo mejor, porque esta tierra es lo mejor. ¡No! Sí te puedo decir, Él siempre va a estar contigo, nunca te va a dejar, siempre te va a sostener, pero quizás tengas que pasar por la aflicción. Y ahora hablaba con una persona ahorita y le decía: hermano, lo que viene al mundo es tenaz. Los creyentes inmaduros que salieron corriendo para otras naciones diciendo: para allá porque me salvo. Los que se fueron para Europa, vienen los peores años para Europa. Los peores años, se vislumbra una crisis como nunca antes vista. En la gran ciudad del sueño americano está naciendo hoy una hiperinflación. La gasolina está costando una cantidad de dinero impresionante hoy en día en los Estados Unidos. La crisis de hambre que viene a las naciones es sin precedentes. Ay, pastor, usted es fatalista, yo vine para que me diera buenas noticias. No, pero esas no son las buenas noticias. La buena noticia es que hay una esperanza en los cielos. La buena noticia es que si tienes a Jesús, tú te vas a salvar de la condenación eterna. La buena noticia es que no vas a estar solo. A pesar de cualquiera que sea la circunstancia, vas a ser fortalecido con todo poder, con la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad y con gozo. Apláudele fuerte a Jesús. Esas sí son las buenas noticias. Yo quiero decirles que lo mejor
por venir. Pero hoy tienes que volverte maduro. Que si viene la adversidad, que si te toca, pastor, a mí no me va a tocar eso, porque yo soy hijo del gran rey. ¿Usted ha escuchado eso? Eso es falso. Porque está comprobado en la pandemia que se murieron miles de creyentes, pastores, en grandes cantidades industriales se murieron. ¿Qué les pasó? Y ellos estaban mal, y ellos no tenían fe, y ellos acaso estaban bajo un juicio divino. ¡No! Que el Señor jamás ocultó que viviríamos el dolor y la aflicción. Pero tú tienes que fortalecerte en la palabra. Tú tienes que fortalecerte en el Señor. Tú tienes que fortalecerte en el conocimiento de Dios. Y dice que ahí vas a ser fortalecido tu carácter fuerte. Estamos en una generación de cristianos de chocolate que se derrumban, que se derriten con un poquito de calor. Nosotros sabemos de calor, ¿verdad? Pero tú sabes que el calor me refiero. No, hermano. Yo quiero decirte, resiste. Resiste, créele a Dios, cree al Señor, fundamentate en la palabra. No te voy a decir que va todo a cambiar y que todo no. Creo que vas a ver la mano de Dios en cada área de tu vida. Creo que Él se manifestará porque Él promete nunca dejarnos. Él promete nunca abandonarte. Te quiero decir eso, pero sé maduro, resiste. Y Pablo cierra con esto magistral, diciendo, porque la fuente de nuestro gozo es nuestra redención. La fuente de nuestro gozo es que Él nos libró, versículo 13. Nos hizo actos, versículo 12, para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo actos. Diga conmigo, te hizo acto. Tú no eras acto. Y no te hiciste acto tú. Fue Él, su poder soberano, que te hizo acto para participar de la herencia que nos está preparada de los santos en luz. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros estábamos bajo la esclavitud de las tinieblas. Éramos esclavos del diablo y del pecado. Pero dice que fuimos librados de su potestad, trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Usted sabe lo que esto significa? En la antigüedad, los que tomaban una ciudad se llevaban a las personas de esa ciudad, cuando las dejaban vivas, se las llevaban y las trasladaban a su ciudad o a su reino. Ellos les cambiaban el nombre y hay ejemplos bíblicos. Daniel, tenían que cambiar el nombre, asumir la cultura, todo, porque ahora ellos fueron trasladados. Esa misma palabra se usa acá. Jesucristo, el Señor, nos rescató. Estábamos bajo el reino de las tinieblas, cautivos, bajo el pecado, y nos trasladó al reino de su Hijo. Él nos conquistó y somos de Él, por Él y para Él por siempre. Y entonces termina diciendo, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. Por la sangre de Jesucristo derramada fue el precio, fue la moneda, fue lo que se pagó para tu libertad y mi libertad. Entonces Pablo dice, hermanos, no hay circunstancia alguna que venza que tú fuiste redimido. Tú estabas bajo el mercado de esclavos. Imagínese el mercado del nuevo allí, puros esclavos allí. Allí estábamos nosotros, desnuditos, feitos. Mira el que está a su lado bien feo. No se lo imagine desnudo porque se va a traumatizar. Y el Señor Jesucristo vino como ese Salvador y dijo, lo compro a Él. A ella también. Ay, ella es muy linda, la compro.
a ella, a ella, a él lo compro, a él también, a mí me compró y entonces los compro. Pero ¿cuál era el precio? Era caro, tú y yo, tú costaste caro. ¿Cuál era el precio? Su sangre derramada. Y dice en propiciación, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese fue el precio. ¿Por qué ese fue el precio? Para liberarte. Te compró y te puso en libertad. Eres libre. Y dice que por su sangre tenemos el perdón de pecados. El perdón, esa palabra en el griego aphesis, que quiere decir poner lejos, poner por allá a distancia. El Señor puso tus pecados de ti, de Él a distancia. Por allá dice otra palabra que los echó al fondo del mar y no los recuerda. Tus pecados y mis pecados fueron puestos lejos de Él. Por eso es que Él nos rescató y nos salvó. Dele un aplauso a Jesús, por favor. Póngase en pie. Póngase en pie. Póngase en pie. Dios. Bendito.